Hola. Bienvenidos a Historias del México Prehispánico, mi nombre es Mario y en este canal te comparto relatos, leyendas y saberes de nuestras culturas originarias. En el video de hoy, titulado Leyendas y mitos de la cultura azteca, te voy a contar 3 fascinantes historias que forman parte del legado mítico de los antiguos mexicas. Estos relatos fueron tomados del libro Mitos y Leyendas Prehispánicas 1, y si quieres consultarlo por ti mismo, te dejo el enlace en la descripción. Prepárate para adentrarte en un mundo donde dioses, símbolos y fuerzas ancestrales nos revelan la visión del universo que tenían nuestros antepasados. Comencemos. Número 1. La primera historia se titula El Indio Triste. Cuando se consumó la conquista, México estaba casi en ruinas. El espectáculo era desolador se mirara donde se mirara. La tristeza se dibujaba en los rostros de los habitantes nativos, pero especialmente en uno de ellos, un indio que había sido uno de los jetes de la antigua nobleza mexicana. Desde el día siguiente a la toma de Tenochtitlán por los españoles, el 14 de agosto de 1521, apareció sentado sobre un montón de escombros en una de las esquinas del palacio de Axayácal. La más oscura melancolía destrozaba el corazón del indio. Pensó en su raza vencida y en el triste futuro que le esperaba a sus descendientes. También pensó en sus costumbres sustituidas por otras que aborrecía. Pensó que las mujeres de su nación serían las madres de los hijos de los conquistadores. Y su corazón se llenó de rabia y tristeza. Con lágrimas en los ojos recordó a sus dioses derrumbarse y al antiguo Teucali coronado por la cruz victoriosa. Dolorosamente ya no era el palacio de Moctezuma. Estaba tirado en el suelo y humillado. En su lugar se erigió el nuevo palacio de Hernán Cortés, señor del antiguo imperio azteca. Aquel indio estaba consumido por la tristeza. La melancolía se pintaba con tanta expresión en su rostro cobrizo y varonil, que los de su raza que pasaban junto a él ni siquiera se atrevían a hablarle y retenían de ellos el bendito sentimiento del amor a su patria. Inspiraba veneración en los mismos españoles. Muchos meses permaneció allí, y este indio, que, según se ha dicho, y de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, fue uno de los más grandes personajes de la nobleza mexica, murió el 15 de enero de 1522, víctima de la más fuerte melancolía causada por la caída de su amada Tenochtitlán. La segunda historia se titula El feroz Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, que quiere decir espejo luminoso, era un dios azteca cruel y feroz, de carácter vengativo. Descendió del ciclo deslizándose por un hilo de araña y llegó a la floreciente región de Tula, cuyos habitantes vivían pacíficamente gobernados por Quetzalcóatl, a quien adoraban como único soberano, pues eran instruidos por él en todas las ciencias industriales. Tezcatlipoca predijo a los habitantes de Tula sus terribles desgracias, y aparecieron en el país funestos presagios que alarmaron a sus habitantes, como la aparición de incendios en todas las cumbres de las montañas, y el pueblo, aterrorizado, contempló como un pájaro blanco volaba por los aires con el corazón atravesado por una flecha. Pronto el dios comenzó su obra devastadora. Dirigiéndose al palacio de Quetzalcóatl, se presentó ante el monarca con fingidas muestras de amistad y afecto, quien lo recibió con franca hospitalidad, y allí fue cordialmente atendido. Propuso a Quetzalcóatl jugar una partida de bolos, que tuvo lugar en los jardines reales, ante una multitud de espectadores. En medio del juego, Tezcatlipoca se transformó en un tigre de aspecto temible, y lanzó un rugido tan fuerte que asustó a la multitud, que, aterrorizada, huyó precipitadamente, arrojándose a un río cercano, donde pereció ahogada por la poderosa corriente. Tezcatlipoca acariciaba la idea de apoderarse del gobierno de Tula, y, transformado en un viejo hechicero, dio una bebida a Quetzalcóatl, que le hizo desear ardientemente partir hacia su país oriental. Pero antes deseaba conquistar a su hija y para lograrlo se transformó en un hermoso joven vendedor de pimienta, que apareció en el mercado de Tula, completamente desnudo, según la costumbre de los comerciantes extranjeros. La princesa, que lo observaba desde una ventana de su palacio, se enamoró perdidamente del joven. Pero, al no atreverse a confesar su amor a su padre, por ser este tan humilde, guardó silencio sobre su pasión, haciéndola enfermar gravemente. Alarmado, el rey Huemac, que es el mismo que Quetzalcóatl, llamó a todos los médicos y sabios de su reino para que le devolvieran la salud a su hija, y estos descubrieron su amor por el joven, comunicándoselo a su padre. Este mandó llamar al joven y le ofreció la mano de su hija, entregándolo a sus sirvientes para que lo vistieran a la manera de su país.
Él se dejó pintar y vestir a la manera tolteca, y así entró en la cámara de la princesa, quien, al verlo, se sintió curada de su enfermedad, y se desposaron. El pueblo se indignó de que la hija del rey se hubiera casado con un ser de tan pobre condición, y además extranjero, cuando había tantos nobles dignos de ella en el país. Enfadados, se presentaron ante el monarca para protestar enérgicamente. El soberano, que interiormente estaba disgustado con su yerno y deseaba deshacerse de él, aplacó a los nobles, rogándoles calma para no precipitar en los acontecimientos, y todos acordaron enviarlo a la guerra contra los feroces habitantes de Coatepec, de donde probablemente no regresaría, pereciendo a sus manos. Se ultimaron los preparativos y Tobello, que era el nombre utilizado allí por Tezcatlipoca, fue enviado a la guerra, junto con un grupo de hombres que habían fallado en el cumplimiento de sus deberes, y fueron castigados con la guerra. Los toltecas simularon un ataque para instigar a los valientes ejércitos de Coatepec, que contraatacaron con vigor, envolviendo al pequeño grupo de Tobello y a los inútiles, a los que todos dieron por vencidos y muertos. Con gran alegría fueron a comunicarlo a palacio, alegrándose también de ello el rey. Y cuando más contentos estaban, llegó la noticia contraria. Tobello, totalmente rodeado, no solo se había defendido con heroísmo, sino que, atacando con bravura, había vencido al poderoso ejército enemigo, que sucumbió a sus manos, dejando el campo de batalla convertido en un cementerio de enemigos. El rey y los nobles quedaron aterrorizados por la noticia, temiendo su regreso triunfal a palacio, donde seguramente se vengaría de ellos. En efecto, de regreso a la ciudad, Tobello dio órdenes de organizar una esplendorosa fiesta, en la que participarían todos los habitantes toltecas, ordenando que se reunieran en una gran llanura de verdes prados y pintoresco paisaje, llamada Texcalapa. Cuando todos estuvieron reunidos, apareció Tobello y comenzó a cantar y bailar alegremente. Poco a poco los hombres y mujeres que participaban en la danza se fueron animando, hasta que todos terminaron bailando en medio del mayor regocijo. Tobello comenzó a tocar su tambor mágico, al son del cual los que le oían bailaban sin descanso, y, acelerando el ritmo, les fue excitando en sus movimientos, hasta que, presos de su loco vértigo, les hizo enloquecer y, luchando unos contra otros y matándose muchos sin cesar en aquella danza, de la que no podían parar, dominados por un terrible pánico, en medio de la más espantosa confusión, que llenaba la vasta llanura de gritos estridentes y ensordecedores, se precipitaron al fondo de un profundo barranco, por el que se precipitaba una gran catarata de agua, y el puente sobre la gran cumbre fue roto por el dios, y todos cayeron al fondo del abismo y quedaron convertidos en piedras. Los pocos que se salvaron llegaron a la ciudad sin recordar nada, porque habían perdido la memoria con la maldición de Tobello. No contento con esta catástrofe, el feroz Tezcatlipoca ideó una nueva, y poco después llamó a una multitud de obreros para que trabajaran en un jardín que había pertenecido al antiguo monarca Quetzalcóatl, antes de que emigrara a su país. Cuando todos estaban trabajando intensamente, Tobello, que se había convertido en un famoso guerrero llamado Teguios, cayó sobre los obreros, los aplastó con su coa de madera o clavo mexicano, y mató a la mayoría de ellos. Los demás huyeron aterrorizados de tal manera que se arrojaron y pisotearon en el suelo, por lo que un enorme número de obreros sucumbió en aquel jardín. Su ferocidad no estaba aún satisfecha, y con un odio implacable hacia aquel país, se transformó en un hechicero muy famoso y temido por los habitantes de Tula, al que llamaban Tlacahuepan. En su figura apareció un día en que el mercado de la ciudad estaba más concurrido, y allí se sentó, mostrando en su mano un muñequito que bailaba solo. Todos, curiosos, lo rodearon para ver aquel prodigio, pensando que era el espíritu del propio Huitzilopochtli, y aumentó el número de espectadores que, agolpándose a su alrededor, se atropellaron y aplastaron unos a otros, y un gran número de ellos acabó muriendo. El hechicero, entonces, se dirigió al pueblo y les habló, confesando que él era el causante de esas muertes, porque los había vuelto locos con su muñeca mágica y creía, en justicia, que merecía la muerte. A pedradas la gente, excitada a la vista de los cadáveres, tomó piedras y se las arrojó, hasta dejarlo ensangrentado y muerto en medio del mercado. Pero pronto el cadáver del falso hechicero comenzó a descomponerse, desprendiendo un hedor repugnante, que contaminaba el aire con gases venenosos, que, al ser respirados, causaban la muerte, y cientos de personas cayeron intoxicadas. El cadáver ensangrentado del hechicero habló a los supervivientes, aconsejándoles que, como autor de aquellas desgracias, su cadáver debía ser arrojado fuera de la ciudad. Así que lo escucharon, deseando deshacerse de él, lo ataron con fuertes cuerdas para arrastrarlo por el polvo hasta las afueras de Tula.
Pero, por mucho esfuerzo que hicieran, no podían moverlo del lugar por el enorme peso que había adquirido, como si estuviera clavado en el suelo. El número de los que tiraban de las cuerdas era cada vez mayor, y solo conseguían romper las cuerdas y dar con sus huesos en el suelo. Entonces el muerto les dijo que solo podrían moverlo cantando al mismo tiempo una pequeña canción que él les enseñaría. Y se puso a cantar una canción ininteligible. Pero la gente, aunque no la entendía, se esforzó en corearla, mientras tiraban de las cuerdas, y solo así, tras inmensos esfuerzos, consiguieron sacarlo de la ciudad, arrojándolo a unos escombros. Los pocos que quedaron vivos perdieron la memoria de lo sucedido. Tezcatlipoca continuó su labor de exterminio contra los indefensos habitantes de Tula y llovió sobre el país una gran cantidad de piedras, algunas de enorme tamaño, como la roca llamada Texcatl, que también cayó del cielo. Poco después, el malvado dios se transformó en una anciana, que recorría las calles de la ciudad pregonando y vendiendo banderitas que con solo tocarlas enloquecían a todos los compradores, quienes, atraídos al pie de la roca Texcatl, llovida del cielo, con furiosa locura, se suicidaban. Ante tantas desgracias, la angustia de los habitantes no tenía límites. La mayor parte de ellos había perecido y, para colmo, todos los alimentos almacenados en los depósitos se corrompieron y hubo que tirarlos, quedándose sin provisiones y, en consecuencia, una feroz hambruna asoló el país, causando un gran número de víctimas. Los pocos que quedaban, ya agotados, esperaban la muerte, cuando percibieron un sabroso olor a maíz asado, que los atrajo irresistiblemente. La vieja hechicera había asado grandes cantidades de maíz en un lugar llamado Xochitla. El humo y el olor se extendieron por toda la región y atrajeron a los famélicos habitantes. Todos llegaban con prodigiosa ligereza, pero caían muertos alrededor de la anciana. Allí murieron los últimos toltecas y aquella desdichada nación desapareció aniquilada por la ferocidad y el odio implacable de aquel funesto personaje que bajó a exterminarlos colgados de hilo de araña. La tercera y última historia se titula Cenzontli, pájaro de 400 voces. Xomecatzin era un viejo mercader originario de Chalco que ofrecía por todos los caminos adornos, joyas de oro, piedras preciosas, pieles multicolores y hierbas aromáticas y curativas. Un día, mientras cruzaba en canoa el río de las mariposas, escuchó un hermoso canto que no había oído hasta entonces. Al desembarcar, buscó el sitio de donde provenía la voz. Con sorpresa descubrió que quien cantaba era una hermosa doncella. Se aproximó a hablarle, pero solo obtuvo silencio. Arrobado por su encantadora voz, no quiso renunciar a ella, así que la obligó a subir a la embarcación y la llevó a su casa, donde la hospedó en los más lujosos aposentos. Sin embargo, y pese a su insistencia, la joven continuó sin pronunciar palabra. El viejo mercader le dio por nombre Cenzontli, que significa 400 voces. Le ofreció todas sus riquezas y avalorios, plumas multicolores de quetzal y papagayo, esmeraldas, aderezos de oro, obsidiana, pieles de tigre y trajes exquisitamente bordados, pero ella ni siquiera pareció conmoverse a la vista de tal opulencia. A pesar de eso, él decidió ofrecer una fiesta para agradecer a los dioses el haber hallado a tan bella mujer. Como requisito exigió que todos los asistentes se adornaran con las más hermosas y coloridas flores para enmarcar la preciosura de su huésped. La fiesta fue un derroche de incienso, de néctar de flores y de dulce y espumoso dulce de cacao. Y entre toda la magnificencia de las flores, los ropajes y las plumas, destacaba Cenzontli por su gran belleza, vestida con las más finas telas que le había regalado el mercader. El festín duró 3 días, y al terminar, Xomecatzin se desposó con la encantadora Cenzontli.